¿Pero qué hay? ¿Qué ha estado pasando en Perú? ¿Cuál es la situación que lleva a esta crisis política? Hoy nos acompaña la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, internacionalista del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Bienvenida. Gracias, Bienvenida. buenos días, buenos días. ¿Cuál es ese entorno? Yo creo que desde la llegada de Castillo al poder que nos permite entender lo que pasó ayer. Bueno, es muy compleja la situación en Perú si consideramos que su constitución es de 1993, que pasó de un sistema bicameral de 2 cámaras a una unicameral, con 130 congresistas de 10 partidos políticos, donde lo que se observa es que son prácticamente políticos sin partidos y partidos sin políticos. Esto es, partidos políticos realmente con muy poca organización, con muy poca formación de cuadros, que tienen totalmente fragmentado y dividido al Congreso. Si consideramos que el propio Castillo no tiene un partido que le haya apoyado de manera sólida, él enfrentó no solamente a los miembros de su propio partido, a los más radicales, sino incluso a la fragmentación del propio Congreso. El tema aquí es que el Congreso tiene un poder muy importante, equiparable al Ejecutivo. Esto es, tenía la capacidad de hacer votos de censura o votos de quitarle confianza para poder retirarlo y llevar a cabo esta moción de vacancia. El tema aquí es que es cierto que Pedro Castillo tiene constitucionalmente la facultad de disolver el Congreso cuando éste ha censurado 2 veces al Consejo de Ministros, pero esa calificación de esa censura la hace el Tribunal Constitucional, no el Poder Ejecutivo. Él ayer cometió un error gravísimo, y que fue el siguiente: había y hay todavía 7 juicios en su contra por corrupción y lavado de dinero, pero están en proceso, no hay una sentencia todavía en su contra. Y él ayer incurrió en un delito instantáneo o flagrante, que fue haber anunciado la disolución del Congreso sin la autorización del Tribunal Constitucional. Ese grave error lo lleva a cometer un delito de carácter penal porque finalmente atentó contra la propia Constitución. Y la Constitución en cualquier Estado de Derecho es la que limita al poder. Y él mismo la violentó. No solamente eso, convocó a la creación de una nueva Constitución sin haber consultado al propio Congreso y mucho menos a su propio pueblo. Entonces allí cometió un delito y ya con eso, entonces lo disponen con la autoridad pertinente para acusarlo de los 7 juicios que tiene, más aparte este delito flagrante de violación a su propia Constitución, por la disolución, la convocación a una nueva Constitución y, lo que es peor, un toque de queda o un estado de excepción, donde, ¿qué pasa? Se suspenden las garantías constitucionales. Y habrá que esperar el juicio y demás, pero ¿podemos deducir que va a terminar en la cárcel? Yo creo que sí. Recordemos que Fujimori está en la cárcel, es la lección más grande de la historia de Perú, un país con esta fragmentación, con un mal diseño constitucional, con un mal diseño político. La Organización de Estados Americanos se dispone a aplicar la Carta Democrática, que es llevar investigadores y ver efectivamente cuál es el Estado de Derecho y los temas electorales en un Perú dividido en este momento, pero que celebra lamentablemente en este entorno la llegada de su primera mujer presidenta. Vamos a ver, Dina Boluarte, cuánto va a estar en el poder, porque en los pocos años que van, han habido en 7 años más de 6 presidentes. Castillo era de los que más había durado, 1 año y medio, pero con grandes tropiezos, grandes cuestionamientos, y lo último que nos tocó vivir a nosotros fue que no lo dejaran salir a recibir la estafeta de la Alianza Pacífico que el presidente mexicano le entregaría, ¿no? Recordemos que solamente vino Boric y que también vino el presidente Petro de Colombia, ¿no? Se va a entregar este fin de semana, ¿no? Me parece, Sí, exactamente. La semana que viene, 13 y 14, el mandatario mexicano, junto con el de Colombia, el de Chile, estarían allí precisamente para darle la estafeta, que tendrían que dársela a la nueva vicepresidenta, pero como están las cosas en este momento que requieren estabilidad, el cambio de estafeta de la Alianza del Pacífico sin duda puede esperar al siguiente año. Sí, claro, ¿no? Y salir en un momento así en el país, y además aquí, con la respuesta que el mismo gobierno ha dado, ¿eso cómo lo ves? Bueno, la respuesta oficial del gobierno mexicano ha sido la política de brazos abiertos de México a quien solicite el asilo. Nunca ha confirmado que la embajada en Perú estaba dispuesta a recibirlo, ni mucho menos que Pedro Castillo se hubiese acercado allí. Hay muchísima confusión, mucha especulación entre si su escolta lo entregó a la comisaría o si él mismo se entregó, pero la versión oficial por el Estado mexicano es brazos abiertos a quien solicite el asilo. Es todo lo que se ha dicho. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la visita, vamos a ir bien pendientes de esta historia. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.